Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir y construir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. ¿Por qué las empresas desordenadas sobreviven más? Ese es el título de nuestro episodio en Hablemos de Negocios en esta semana. Es un título bastante raro porque tú puedes decir, hey, es contraintuitivo pensar que una empresa desordenada sobreviva en el largo plazo y una empresa ordenada no sobreviva. Pero realmente no es tan así. Aquí de lo que se trata es que muchas empresas desordenadas tienden a ser sobrevivientes en el largo plazo. Por supuesto, muchas ordenadas también. Pero lo contraintuitivo es que el hecho de ser relativamente desordenadas, y aquí es donde está el tema importante, es lo relativo al desorden que significa, no es una causa de quiebra de las organizaciones, visto desde el punto de vista de la descentralización organizacional. ¿Y por qué estoy hablando de este tema? Bueno, un muy buen amigo mío del colegio y que es un muy buen escucha de este podcast me regaló un libro de una compañía que hoy se llama Wobi, que yo inclusive la empecé a escuchar desde hace muchísimos años en videos cuando esta misma compañía se llamaba HSM, Ideas que Inspiran. Resulta que esta compañía tiene 40 años, hicieron un evento en Bogotá, mi amigo estuvo presente en ese evento y compró un libro de Wobi en donde esta empresa hace como una especie de evolución del pensamiento administrativo de los últimos 40 años. Aspectos súper interesantes y en la primera parte del libro hacen referencia al tema de las compañías excelentes y un libro que escribió un tipo que se llama Tom Peters y Robert Waterman también son coautores de un libro que se llama En busca de la excelencia y no tiene nada que ver con la película que se llama parecido. Pero entonces allí salieron unos aspectos que son demasiado relevantes que aún siguen siendo vigentes aun cuando este libro fue escrito hace más de 30 años. Pero que me vino a la mente también otro tema importante, porque en algún momento unos periodistas, después de los primeros 10 años de publicación del libro, le preguntaron a los autores por qué ciertas compañías, en particular las compañías como 3M, Johnson & Johnson y Pepsi, que figuraban en la lista de excelentes, por qué se mantenían allí mientras otras habían desaparecido. Y la respuesta de Tom Peters es que quizás la explicación de su éxito es que son mucho más desorganizadas. Entonces, ahí se me vino a la mente un autor también que cuando yo hice el primer episodio de este podcast que se llama Centralización o Descentralización, hace ya algo más de 3 años, inicié con ese episodio, se me vino a la mente un autor que se llama Henry Mintzberg, que es un autor canadiense, muy interesante el tipo porque a mí siempre me llamó la atención el enfoque de Mintzberg en que las compañías relativamente desorganizadas pudieran llegar a tener más éxito que las compañías que son rígidamente organizadas. Y por supuesto, tiene todo el sentido del mundo, porque son realmente más descentralizadas. Y al ser más descentralizadas las organizaciones, sobre todo en la fase de ejecución, tienden a tener mayor éxito porque se confía más en las personas y por lo tanto la relación con el cliente mejora y hay una mayor flexibilidad en hacer cambios pequeños y algunos cambios grandes cuando se le tiene confianza a los individuos y se les escucha,
sobre todo aquellos que están en la línea de enfrente de cara al cliente. Entonces, me recordó muchísimo este tema de que las compañías desorganizadas tienden a sobrevivir más, pero el punto central es, no estoy diciendo que las compañías tengan que ser desorganizadas, ni muchísimo menos. Es decir, las compañías deben tener orden, deben tener procesos, deben tener disciplina, pero también el modelo de dirección debe ser descentralizado para mi gusto en la mayoría de los temas. Y por lo tanto, estas compañías excelentes tienen 8 características que me recordaron mucho de lo que hoy esas mismas características están en total vigencia de las compañías que son excelentes y que durante el recorrido de mi podcast también hemos venido hablando. Uno de los factores relevantes de las empresas excelentes es su orientación a la acción. Es decir, hablan y hacen. No se quedan solo en los diagnósticos, no se quedan solo en el PowerPoint, hablan y hacen. Y esta orientación a la acción es un tema de que el lenguaje de la realidad son las acciones. Eso lo escuché ayer a Alex Rovira en una conferencia que me encontré por ahí. El lenguaje de la realidad son los hechos. Por lo tanto, estas compañías vuelven realidad lo que planean, vuelven realidad lo que dicen que van a hacer. Entonces tienen una orientación clarísima a la acción. Lo segundo como factor es la cercanía con el cliente. Efectivamente, enfatizan en que el cliente debería ser el centro de sus operaciones empresariales. Pero de verdad, o sea, son enfáticas en eso y yo creo que efectivamente que la cercanía con el cliente es un factor crítico de éxito. El tercer factor de éxito de las compañías exitosas es efectivamente delegar, es decir, el fomento de la autonomía y sobre todo, y esto es clave, de la iniciativa de los individuos, porque allí es donde está la mayor riqueza para poder hacer cambios pequeños que en conjunto se van convirtiendo en cambios relevantes para toda la organización, pero se hacen de cara a los clientes. Entonces llevamos orientación a la acción, cercanía con el cliente, fomento de la autonomía e iniciativa en los empleados. Un punto clave, el cuarto, productividad de las personas. Pues ya ese lo hemos hablado muchísimo y ahora con el tema del advenimiento de la inteligencia artificial, ahí hay una oportunidad buenísima. Orientación a los valores, pero esta orientación a los valores es compañías que tengan valores establecidos, que sean cortos y que efectivamente la gente pueda identificarlos claramente, o sea, valores simples. Pero sobre todo, esta orientación a los valores tiene que estar amparada en 2 cosas. En la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace al interior de la compañía, en donde los líderes son los que dan el ejemplo. Entonces, pocos valores y el líder es dando ejemplo. El otro es ser fieles a su negocio estratégico, es decir, zapatero a tus zapatos. No te pongas a inventar más allá porque quieres cambiar el negocio ahora porque si no te vas a quebrar y lo haces de manera abrupta y de un momento a otro. Hey, zapatero a tus zapatos, es decir, foco en tu negocio principal. Otro tema relevantísimo es tener estructuras organizacionales simples y staff reducidos. Es decir, poca gente en los equipos directivos para tomar decisiones rápidas. Que no haya una burocracia que termine siendo peor el remedio que la enfermedad. Entonces, simple la estructura, es decir, se define claramente quién manda a quién y staff reducidos para tomar decisiones rápidas. Y, por supuesto, una dirección central, es decir, un liderazgo orientado a respetar la libertad del individuo.
Y este último punto me parece la gran revolución. Porque si bien es el fomento de la autonomía e iniciativa en los empleados, también es buenísimo como parte de los 8 factores claves de las empresas excelentes, el hecho de que toda la organización, desde la junta directiva, el equipo de presidentes o los VPs, o si tú eres un microempresario o un pequeño empresario que tienes pocos empleados o una mediana empresa que está creciendo, es clave que tengas en tu consideración que siempre debes respetar la libertad de los individuos. Y esto es dejarles que se expresen libremente, dejarles que propongan, no censurarlos, no establecer sesgos inadecuados en las reuniones, en las conversaciones, en la selección de las personas dentro de la compañía. Definitivamente este enfoque en respetar la libertad de los individuos es absoluta y totalmente revolucionaria. ¿Por qué digo revolucionaria? Porque llevamos 30 años hablando del tema y todavía hemos avanzado muy poco, la verdad. Porque al final del ejercicio todavía hay mucha gente, muchísima gente en la compañía que no son capaces de respetar la dignidad de los individuos. Y todo esto que hemos hablado en el capítulo pasado, en el episodio pasado del burnout, de la milla extra, son ejemplos de la sociedad actual en donde la sobreexigencia sin límites lleva a irrespetar la libertad de los individuos. Por lo tanto, la libertad desde el equipo central de la compañía, desde el dueño de la empresa, desde la dueña de la empresa, debe tenerlo como uno de sus criterios rectores para poder crecer. Y en la época de la inteligencia artificial, todavía más relevante. Entonces, dentro de todo esto, estas compañías descentralizadas que están en teoría, entre comillas, desorganizadas, no centralizan todo, no controlan cada decisión y permiten cierto caos creativo. Porque la descentralización realmente crea resiliencia, para utilizar un término moderno, porque son decisiones de cerca al cliente, menos cuellos de botellas y más adaptación al cambio, porque el exceso de orden mata la iniciativa. De ahí la relevancia del concepto de que las empresas desorganizadas, subrayado y entre comillas, pueden tener la posibilidad de crecer más y permanecer exitosas en el largo plazo. Una pregunta: ¿cómo te sientes tú en ese concepto? ¿Crees que tu compañía es rígidamente ordenada? ¿O crees que tu compañía hay espacios para la desorganización, entendiéndola dentro del contexto que hemos conversado en este episodio? Convérsalo con tu gente, convérsalo con personas a quien consideres le puede interesar este tema en tu compañía, o en amigos o colegas fuera de la compañía, o a personas que tú consideres le pueda interesar también, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, en fin. Comparte este episodio. Recuerda que compartir trae muchos beneficios para la humanidad. Y al mismo tiempo te pido, por favor, te suscribas en Hablemos de Negocios en Spotify, Apple Podcasts o YouTube, y que me dejes, por favor, tus comentarios siempre para yo conocer un poquito más lo que piensas de cada episodio. Un abrazo, nos vemos pronto.